¿Está abierto el estrecho de Hormuz o ya tiene dueño? Porque sobre el papel hay un alto el fuego, pero en la práctica Irán está decidiendo quién pasa y quién no. Y eso cambia completamente las reglas del juego. No estamos ante un cierre total, pero tampoco ante una apertura total. Estamos ante algo mucho más sofisticado, un peaje estratégico. Al parecer, esa libre circulación de barcos en el estrecho se ha convertido en un peaje selectivo. Pero mientras tanto, Estados Unidos afirma haber ganado la guerra. Trump habla de victoria total. Pero, ¿qué significa realmente ganar esta guerra u otra guerra? Hoy vamos a responder a dos preguntas clave. La primera, ¿quién controla Hormuz y hasta qué punto Estados Unidos ha logrado sus objetivos? Comenzamos. Pues vamos a hablar de Hormuz y mucho más. Pero claro, cuando estamos hablando de un alto el fuego que se está negociando ahora en Pakistán, parece que ese alto el fuego era solamente, bueno, un intento de no cumplir la amenaza y por el otro lado de no recibir la posible penalización de no cumplir el ultimátum. Entonces asistimos el martes pasado, ¿no?, a esa amenaza en la que Estados Unidos decía que si no se lograba abrir estrecho de Hormuz y negociar, el propio presidente Trump amenazó con acabar una civilización en una sola noche. Pero bueno, realmente era acabar con el régimen. Pero la realidad es que al poco vimos al régimen iraní mostrarse como unos fuertes adversarios, llevando a escudos humanos ante las centrales eléctricas y los puentes. Pero vimos al poco tiempo que en Pakistán teníamos una negociación abierta que interesaba a las dos partes, porque ninguna de las dos partes quería llegar a ese momento crucial del ultimátum. Entonces los dos querían aceptar de alguna manera y prolongar la agonía del mundo entero, con el cierre o no cierre del estrecho de Hormuz. Entonces asistimos a que, por un lado, Estados Unidos dice que llegaron a un alto el fuego de 2 semanas y también, por otra parte, Irán dice que sí. Y los pakistaníes lo admiten. Y por la mañana despertamos con que se parte de los 15 puntos de Trump y también de los 10 puntos de Irán. Y todo comienza a complicarse, porque claro, cuando empezamos a ver en aquel momento los 15 puntos de Trump que eran completamente incompatibles con los 10 puntos de Irán, alguno podía ser compatible, porque dependía cómo se entendiese, podía ser compatible, y alguno no coincidía en la lista, por lo tanto, era admisible que entrase. Pero claro, cuando uno decía acabar con el programa nuclear y el otro derecho a desarrollar un programa nuclear, pues era imposible que los dos hubiesen admitido ese punto como negociable. Y entonces entramos la polémica de, no, Trump dice, y lo dijo también la propia representante Levitt de la Casa Blanca con estas palabras, diciendo The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely... Diciendo que básicamente las primeras opciones de Irán se tiraron directamente a la basura y que no es lo que andan por ahí los periodistas diciendo. Por lo tanto, tenemos otros 10 puntos. Pero en todos parece coincidir, en todas las versiones, que el estrecho de Hormuz tiene que estar abierto. Y por un lado, Irán dice que con peaje. Y Trump dice que no, pero en una entrevista dice que si hay peaje, que sea medias. Pero, claro, Omán, que es la otra parte
de este estrecho, ¿no? Este estrecho de Hormuz, esta Escila y Caribdis, ¿no? De esas dos voces que llamaban a los navegantes entre Sicilia y Italia en la época de la Odisea, que claro, si te dejabas llevar por una de las dos, chocabas contra las piedras, ¿no? Pues esto es parecido. Tenemos a Oman, que dice que el estrecho es también suyo y que él no va a cobrar peaje. Pero claro, Oman no puede defender a los barcos que pasen. E Irán amenaza a todos los barcos que pasen. Y tiene como objetivo, bueno, cobrar peaje. Y marca esta zona, que vamos a ver en este mapa. Tenéis aquí una zona delimitada como zona restringida, que coincide básicamente con la antigua zona de tránsito y las aguas territoriales de Omán. Mientras que lo que queda libre de tránsito es la zona de aguas territoriales iraníes, en torno a la isla del Arak y también, digamos, la isla de Kerch. Y ahí esa zona es el corredor que Irán autoriza. Pero claro, Irán empieza a autorizar este corredor de una manera distinta o muy distinta a lo que se había hablado, que era libre tránsito. Y lo comienza a hacer de una forma, digamos, de peaje. Y se empieza a establecer un precio de $1 por barril en cada barco. Y eso nos lleva a que se empiece a cobrar básicamente por un barco promedio unos $2 millones, que se cobrarían en una cuenta en China o bien en criptomonedas. Entonces el barco que pasa esa zona recibe un código y ese código se lo tiene que dar a las lanchas que van a abordarle para impedir su paso si no pagó el preceptivo peaje. Y entonces tenemos un peaje que, claro, es contradictorio con el tránsito libre que se había pactado en el alto el fuego. Irán, digamos, sigue diciendo que no va a abrir el tránsito hasta que entre en el alto el fuego el Líbano y Hezbollah, cosa que Israel e Estados Unidos dicen que no estaba en la negociación. Pero antes de eso vamos a ver un poco cómo funciona este sistema, ¿vale? Esto es una radio de un barco. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. Transiting in Strait of Hormuz is closed yet, and you must receive a permission from Iranian Sepah Navy for passing through the strait. If any vessel tries to transit without permission, will be destroyed. Out. Esto es lo que significa se abre el estrecho. Básicamente, cualquier barco que pase por esta zona y no tenga autorización de Irán será destruido. Lo oísteis vosotros en inglés. Y, claro, empiezan a intentar autoconvencerse algunos de que está abierto el estrecho. En el programa este que os dije, Hormuz abierto, ironicé, ¿no? Con aquí el líder, supuestamente el líder de Irán, y Trump mirando el estrecho y viendo si pagan peaje o no a pachas. Pero básicamente parece que el único que está cobrando es Irán, pero tampoco está cobrando mucho. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente si nos vemos o si nos fijamos en los barcos que están pasando el estrecho de Hormuz este día y ayer, son muy pocos. Y los que pasan todos tienen algo en común, que es el tránsito por aguas territoriales iraníes. Os voy a poner esta zona, que sería un poco para que veáis lo que estamos hablando, la zona estándar, en la ruta habitual, que está cerrada supuestamente por las minas, y vemos barcos que están transitando por la zona iraní, tras el pago del peaje. Pero claro, esto se complica mucho más, porque básicamente este estrecho de Hormuz quieren que sea la forma iraní de reconstruir el país tras la guerra y quieren mantener este peaje durante mucho tiempo. ¿Y qué están haciendo? Eso nos vamos a leer un poco
o a poner de fondo este artículo de un amigo, que lo tenemos aquí, el artículo, un segundito, está puesto ya en pantalla, de Alberto Rojas en El Mundo, que explica que básicamente Irán, que tiene un alto fuego con Estados Unidos, y pongamos con Israel, pero no con los países árabes, está aprovechando el día de ayer y el día de hoy para atacar instalaciones petroleras iraníes, árabes y emiratís, y también cubaitíes, con el objetivo de impedir que puedan exportar petróleo por otros lugares distintos al estrecho de Hormuz. Y el vídeo que os puse antes, que os muestro aquí ahora, que atraviesa Arabia Saudí desde el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico. Lo tenéis aquí, el nombre es no está la publicación de FOSJ, es el oleoducto Petroline. Y esto fue hoy. Por lo tanto, el objetivo, al igual que ayer, de atacar los gasoductos, es evitar que puedan dejar de pagar el peaje. Y claro, todo esto empieza a complicarse porque, claro, esta apertura extraña del oleoducto llama más la atención cuando los pocos barcos que pasan no vale con que paguen, tienen que ser como elegidos por Irán. Es decir, no puede llegar un barco kuwaití con intereses estadounidenses, pagar el peaje y pasar. No, hay una selección previa. Y entonces, claro, todo lo que estamos hablando, esto llega a ser complicado intentar argumentar que Trump logró la apertura del estrecho, o casi podemos decir imposible. Sobre el tema, hay aquí una... Espera, que tengo un post del New York Times. Aquí. Vale. Mira, uno de los primeros barcos que atraviesa la zona, según New York Times, aquí está. Los iraníes están dispuestos a negociar con ciertos países para garantizar los viajes marítimos, pero solo caso por caso, declaró Brigitte Diacun, analista senior de riesgos de Lloyds. ¿Qué pasa? Si nos vamos aquí, el primero que entra, no fue casualidad que el primer buque de propiedad europea occidental en transitar por el estrecho desde que Irán impuso restricciones perteneciera a una compañía naviera francesa, CMA-CGM, y que su paso seguro la semana pasada se produjera un día después de que el presidente francés Emmanuel Macron arremetiera contra el señor Trump. Es decir, la apertura del estrecho, según el Washington Post, según el New York Times, sigue siendo a países seleccionados por Irán. Por lo tanto, podemos resumir que el control del estrecho de Hormuz está claramente en manos de Irán, que solo pasan ciertos barcos, solo determinados países y solo bajo condiciones iraníes. Se está priorizando países que comercian con Irán o que no son considerados hostiles. Y por lo tanto, el cuello de botella está cerrado y controlado por Irán. Mientras los países árabes siguen siendo atacados en menor o mayor medida por Irán, en una guerra ya particular entre ellos, con la extraña mezcla en la que Pakistán, un país que tiene una alianza con Arabia Saudí de defensa mutua, activada por Arabia Saudí, a la vez, en vez de ayudar a su aliado, está intentando lograr la paz para Irán. Algo muy llamativo todo y todo muy rocambolesco. Justo ahora que estamos hablando, se están preparando todo en Islamabad para la negociación en la que Vance va a representar a los Estados Unidos. Look, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then...
básicamente que si quieren negociar de buena fe, tienen que abrir el estrecho de Hormuz. Y los otros dicen que no abrimos el estrecho de Hormuz hasta que haya paz. Está complicado esto, ¿eh? Y mientras tanto, dentro de Irán, último aviso, no se negocia, o muerta el contrarrevolucionario infiltrado, cantan los partidarios de los ayatolás. Es decir, según Martín Tuitero, hay una ruptura interna en Irán, pero no os preocupéis, no es la única ruptura. También en los Estados Unidos hay una ruptura. Y esta vez la ruptura es entre los propios MAGA. Y aquí tenemos la guerra civil MAGA, en la que Donald Trump se despacha muy a gusto contra sus antiguos amigos, ¿no? Especialmente contra Carlson y otros propagandistas e influencers MAGA a los que acusa de un bajo nivel intelectual y de ser personas, perdedoras, ¿no? Voy a poneros aquí Aquí está. En este tweet contra Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones, que habían luchado por mí durante años, especialmente, en aquellas cosas que pensábamos de este maravilloso por Irán. Básicamente la lucha contra el arma nuclear y todo eso es muy bien, pero sus bajos coeficientes intelectuales no les llevan a entender el conflicto. Pero lo más interesante es cómo llega a llamarlos tontos, porque siguen insistiendo en que la primera dama de Francia es un hombre, cuando es más guapa incluso que ellos, ¿no? Y habla de Candace. Básicamente, esta guerra civil MAGA es muy llamativa, pero es algo que ya se había anunciado porque estos MAGA eran contrarios a la intervención, aislacionistas, entre comillas, porque gran parte de ellos son también prorrusos y están en contra de esta decisión de Donald Trump. La guerra civil MAGA habrá que analizarla largo y tendido porque nos va a dar para muchos comentarios. Y tenemos aquí, en esta guerra civil, Trump arremete contra destacados conservadores por sus críticas a la guerra contra Irán. Tienen una cosa en común, un coeficiente intelectual bajo, dijo el presidente refiriéndose a las 4 figuras mediáticas. Son gente estúpida, lo saben, sus familias lo saben y todo el mundo lo sabe también. Y estos eran los que le encumbraron, es decir, los que él usó para hacerse, no digo importante porque Trump ya había sido presidente, pero en este movimiento MAGA eran gran parte de sus, mayores incondicionales. Y aquí dice, estos supuestos expertos son unos perdedores y siempre lo serán, escribió Donald Trump. Pero claro, ¿de dónde viene esto? ¿O qué pasó para esta ruptura? Bueno, está claro que la ruptura viene todo por la guerra, por entrar en la guerra. Y aquí nos vamos a por qué entraron en la guerra, ¿no? Y vamos a intentar ver el por qué. Aquí tenéis una encuesta y la vais a ir rellenando de acuerdo a lo que yo vaya diciendo y viendo los objetivos que os voy a plantear, veremos quién ganó o quién perdió, ¿no? Porque es importante. Cuando se habla de quién gana una guerra, lo que tenemos que pensar es que la guerra es la consecución de los fines políticos por otros medios y, por lo tanto, vamos a ver cuáles eran los fines políticos antes de nada. Y yo creo que es importante entender por qué Estados Unidos se metió en esta guerra. Para ello hay este artículo en el Washington Post, cómo Trump llevó a Estados Unidos a la guerra con Irán. Es un artículo muy interesante, lo imprimí, lo estuve leyendo, muy buen artículo, os invito a leerlo. Los autores son Jonathan Swan y Maggie Haberman. Muy interesante el artículo y vamos a ello, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado aquí. Pues todo esto hay que irnos a un día que es básicamente el comienzo de todo. 11 de febrero del 2026. Bueno, alguien dirá, no, Paco, esto no es el comienzo. No, cierto.
la problemática de Irán viene desde la revolución. Desde 1979, Estados Unidos siempre quiso acabar con el régimen de los ayatolás. Trump, en su anterior mandato, lo quiso hacer. Con el 7 de octubre comienza todo lo que estamos viviendo, vino la guerra de los 12 días y quedó en una especie de coitus interruptus, ¿no? O guerra interrupta. Y ahora nos vamos a esta fase, que comienza un poco antes, ya el movimiento de aviones, pero lo que activa todo es una visita de Netanyahu el 11 de febrero. Netanyahu asiste a la Casa Blanca a una reunión acompañado de el jefe del Mossad. Y ambos dos sacarían un PowerPoint o sacaron un papel de estos que le gusta tanto a Donald Trump, unas cartulinas, y empezaron a argumentar. Y empezaron a intentar convencer a Estados Unidos de lo siguiente, en la Situation Room, ¿no? Como se dice ahora. Netanyahu presenta un plan ambicioso. Primero, es posible destruir el programa de misiles iraní. Segundo, eliminar a la cúpula del régimen. Tercero, provocar protestas internas. Y cuarto, facilitar un cambio de régimen. Y se le va mostrando a Estados Unidos distintas opciones y escenarios. En esa primera reunión no está Vance, importante. Vance está en Azerbaiyán y no puede hacer de mosca cojonera. Por tanto, tenemos ahí a Trump, al jefe del Mossad. Tenemos también en esa reunión telemática estaba David Barnea, que es el jefe del Mossad, y tenemos a Susie Willis, jefa de gabinete de la Casa Blanca y asesora. También está el secretario de Estado Marco Rubio, y tenemos también a John Ratcliffe, que es el director de la CIA, Jared Kushner, el yerno del presidente, y Steve Witkoff. Y todo esto, básicamente, son los que están escuchando a Netanyahu sobre los posibles escenarios, ¿vale? El relato de todas las revueltas que hubo, las posibilidades de acabar con el régimen empiezan a ser, bueno, vendidas, ¿no?, por Netanyahu, y Estados Unidos empieza a ver las opciones, ¿no? Y aquí empieza a darse la posibilidad, ¿no?, el convencimiento de que se puede lograr los 4 objetivos, ¿no? Claro, aquí tenemos esta reunión, empiezan a intentar explicar, Netanyahu intenta convencer que estaba listo para la caída del régimen en Irán, que con las revueltas estaba todo preparado. En un momento dado, los israelíes le mostraron al Trump un breve vídeo que incluía un montaje de posibles nuevos líderes que podían tomar el control del país si el gobierno caía, y entre ellos figuraba Reza Pahlavi como un sucesor laico moderno. Netanyahu también describieron las condiciones que según ellos apuntaban a una victoria casi segura. El programa de misiles balísticos iraníes podría ser destruido en pocas semanas, el régimen estaría tan debilitado que no podría bloquear el estrecho de Hormuz, y la probabilidad de que Irán atacara a los intereses estadounidenses en los países vecinos se consideró mínima. Y además, Mossad indicaba que las protestas callejeras en Irán se volverían a activar durante todo este ataque, y que el apoyo de la agencia de espionaje israelí para fomentar disturbios y rebelión funcionaría. Los israelíes también planteaban la posibilidad de que los kurdos entrasen en funcionamiento con un ataque desde la frontera de Irak. El señor Netanyahu pronunció su discurso con un tono muy serio, muy seguro de sí mismo y del objetivo. Y empieza, yo creo que convence a Trump de cierta manera. Y empieza, digamos, todo el tema de que si no se hace ahora, no se va a poder hacer posteriormente. Es decir, si, ya os dije muchas veces, si no se para ahora mismo, sería imposible pararlo en un futuro por la gran cantidad de misiles que tendría Irán, y que Estados Unidos ni Israel
podrían defender a los aliados árabes ni a sí mismos ante esa gran cantidad de misiles. No habría misiles interceptores suficientes. Y entonces, el 12 de febrero, ya posterior a esta reunión, se hace una nueva reunión solo con estadounidenses. Aquí ya no hay gente de fuera. Y los oficiales de inteligencia tenían un profundo conocimiento de estas capacidades militares estadounidenses y conocían a la perfección también el sistema iraní de defensa. Y básicamente van a analizar la presentación de Netanyahu, ¿vale? Lo que Netanyahu había presentado a Trump, los digamos, expertos americanos lo dividen en 4 partes, ¿vale? La primera era la decapitación del régimen. El segundo, debilitar la capacidad de Irán para proyectar poder y amenaza a sus vecinos. Tercero, lograr un levantamiento popular dentro de Irán. Y cuarto, un cambio de régimen con la instalación de un líder laico para gobernar el país. Básicamente, estos serían los 4 objetivos que tenía Estados Unidos en esta guerra. Y estos 4 objetivos coinciden también, bueno, en una publicación que creo que salió hoy en el Washington Post o en el New York Times. Un segundito, ¿eh? Espera un segundito que los tenía. Bueno, los tenía, ¿eh? Qué pena. Un segundito, ¿eh? Bueno, tenía los puntitos también todos tan chulos. Bueno, los puntos ya os los conté, tampoco, si no os encuentro, lo siento. Pero los 4 puntos los tenéis aquí, los 4 objetivos, ¿vale? Las 4 fases, mejor dicho, ¿vale? Decapitar, debilitar, revuelta interna y la cuarta sería cambiar el régimen. Y ahora seguimos con las reflexiones que se fueron planteando ese día entre los altos funcionarios estadounidenses. Ay, mira, por favor. Aquí están. Ya los tengo los cinco objetivos, ¿vale? Vale. Pues tenemos estos 4 fases del plan Netanyahu, ¿vale? Los funcionarios estadounidenses consideraron que los 2 primeros objetivos eran alcanzables con la inteligencia y el poder militar de los Estados Unidos. Es decir, decapitar el régimen en un solo golpe, matar al líder, lo lograron. Perfecto, fetén. Y el segundo, acabar con capacidades ofensivas militares iraníes. Podemos decir que eso lograron un alto porcentaje. Pero claro, decían que el tercer y cuarto punto de la propuesta de Netanyahu estaban alejados de la realidad. Es decir, cambiar el régimen y lograr protestas era muy difícil. Entonces Trump se reúne con Ratcliffe, el jefe de la CIA, y a la pregunta esta le dice, en una sola palabra, ridículos. Es decir, los 2 objetivos finales son ridículos, que no se van a lograr. Y Rubio se mete en este momento en la conversación y añade, en otras palabras, es una tontería. El señor Ratcliffe añadió que, dada la imprevisibilidad de los acontecimientos en cualquier conflicto, un cambio de régimen podría producirse, pero no debería considerarse un objetivo alcanzable. Es decir, puede pasar o no pasar, pero no es un objetivo. Por lo tanto, de los 4 objetivos iniciales de Netanyahu, Estados Unidos empieza a plantearse 2, que son decapitación del régimen y segundo,
acabar con capacidades militares. Los otros dos se empieza a ver que no, que puede pasar, pero no va a ser el objetivo principal. Como os llevo diciendo mucho tiempo aquí, no estaban detrás de ello. Aunque Israel sí, como ya os llevo diciendo en muchos programas. Y aquí el Washington Post, gracias a una magnífica investigación de... Aquí, de uno de los dos autores para el libro Cambio de régimen dentro de la presidencia imperial de Donald Trump, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos esta lucha de versiones, ¿no? Y al final empieza la discusión y entonces entra el general Kane, que lo conocemos todos. El general Kane es el militar del ejército del aire que siempre sale para dar las explicaciones de los hechos, ¿no? Entonces Kane le empiezan a preguntar. Kane es un personaje que al parecer intenta explicar el modo táctico de lograr las cosas sin meterse en la estrategia. Es decir, como militar intenta explicar que él puede conseguir el objetivo, pero él no se mete en si ese objetivo es válido o no. Es decir, tú me preguntas esto, yo te digo, lo podremos hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pero no se mete en la valoración política de los hechos. Entonces, le preguntan, general, ¿qué opina usted? Le pregunta a Trump. Y Kane dice, señor, en mi experiencia, este es el procedimiento habitual de los israelíes. Prometen más de lo que pueden cumplir y sus planes no siempre están bien elaborados. Saben que nos necesitan y por eso insisten tanto en convencernos. Bueno, aquí lo que le está diciendo es claro. Nos quieren meter en su guerra. El señor Trump sopesó rápidamente la evaluación. El cambio de régimen, dijo, sería su problema. ¿De su problema a quién se refería? ¿A los israelíes o a los iraníes? Pero no es nuestro problema. Y esto es importante. Estados Unidos no lucha por cambiar el régimen. Si cambia el régimen, como dijo Radcliffe, es una consecuencia secundaria. Entonces tenemos, aquí vamos dando vueltas al tema, ¿no? Y Trump dice, bueno, el cambio de régimen no será el problema. Y vamos a ver aquí en qué nos quedamos. El señor Trump parecía muy interesado en lograr las partes 1 y 2, es decir, asesinar al ayatolá y a los principales líderes de Irán y desmantelar el ejército iraní. Y si es así, logró sus objetivos, siempre teniendo en cuenta que le habían dicho que el estrecho de Hormuz no se cerraba. Y él, si nos vamos a estos dos objetivos, venció, porque logró los dos objetivos. Pero claro, hay consecuencias como el estrecho de Hormuz que parecía que no tenían medida. Y el general Kane, básicamente, empieza a argumentar que es factible hacer los ataques que lograron hacer, ¿vale? No, sin meternos mucho más en eso. Es, digamos, la disputa, ¿no?, entre el técnico y el político, ¿no? Él preguntaba constantemente, ¿y luego qué? Pero el señor Trump parecía escuchar solo lo que quería escuchar. El general Kane se diferencia en casi todos los aspectos del Milley, que hablamos muchas veces de él, que se llegaba a enfrentar con Trump en su mandato previo, en su primer mandato, para convencerle de que no hiciese cosas que fuesen en contra de los intereses de Estados Unidos, ni dejarse llevar por, bueno, en este caso por Netanyahu, ¿no? Y bueno, sigue todo esto, empieza Trump a ser el que más convencido está en el ataque, ¿no? En gran parte, bueno, porque ya tenía ganas en su anterior mandato y, bueno, creía que este momento era lo oportuno, ¿no? Y se sintió especialmente envalentonado por la detención de Maduro, como ya os dijimos muchas veces. Vance no estaba en aquella reunión, la señorita Susie Willers, tampoco se metió, que es la consejera habitual de Trump. Dijo que en temas de este calado militar ella no se metía, habiendo expertos en la sala, refiriéndose a los militares.
Y Vance es el más escéptico. En esta reunión ya está, en la que hicieron con Netanyahu no estaba, pero en las posteriores, en las técnicas, sí está, y dice que sería una guerra con enorme pérdida de recursos y sumamente costosa. Además, también habla de las dificultades que tendrían a posteriori, ¿no? de lograr pacificar el territorio. Pero Vance parece que en este caso pierde toda influencia con Trump. Incluso en este momento Tucker Carlson estaba hablando con información filtrada de esta posibilidad de una guerra y dicen que antes de estas reuniones, un par de semanas antes de que comenzara la guerra, el señor Trump, que conocía al señor Carlson desde hacía años, intentó tranquilizarlo por teléfono. Sé que te preocupa, pero todo va a salir bien, dijo el presidente al señor Carlson. Porque siempre es así, respondió. Es decir, siempre gana Estados Unidos, entiendo que es lo que quería decir. Y básicamente todo esto está pasando a la vez que se está negociando el proceso, aquella intento de desarme nuclear iraní. Al final no se llega a ningún acuerdo, hay otra cumbre más, otra reunión más el jueves 25 de febrero, a eso de las 5 de la tarde, hora de Washington. Es la última reunión, está el señor Trump, Vance, Ratcliffe, David Warrington, que es un asesor jurídico de la Casa Blanca, y Stephen Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca. Y también está Caroline Leavitt, que es la secretaria de prensa, el general Kane y también el Pete Hedges y el señor Rubio. Todos están reunidos, hay una cierta discusión entre ellos, incluso está básicamente se produce un grupo de planificación bélica, que es la que estuvo planificando todo antes de esta reunión, que los dos funcionarios clave que tendrían que gestionar la mayor interrupción de suministro de la historia del mercado petrolero mundial, el secretario de Tesoro Scott Bessent y el secretario de Energía Chris Wright, quedaron excluidos de esta posible operación de ataque. No sabían nada las dos figuras que iban a gestionar el cierre. Y tampoco lo sabía Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, que dimitió recientemente. Y yo creo que esa no se lo dijeron por razones obvias. El presidente abrió la reunión preguntando, bien, ¿qué tenemos? Y el señor Hedges y el señor Kane repasaron la secuencia de ataques, que sería lo que empezamos a ver los primeros días. Y Vance dice, ¿sabe usted que creo que es una mala idea, pero si quiere hacerlo, yo la apoyaré? La señora Wiles le dijo al señor Trump que si consideraba necesario proceder para la seguridad nacional, que lo hiciera. Ratcliffe no se pronunció sobre si debía proceder, pero sí habló de la sorprendente información de inteligencia que la cúpula iraní estaba a punto de recopilar en el complejo de la Ayatolá en Teherán. El director de la CIA le dijo al presidente que un cambio de régimen era posible, dependiendo de cómo se definieran los términos. Y ahora vamos a esto, es interesante. ¿Qué es un cambio de régimen? Y esto lo dije muchas veces. ¿Es cambiar las personas o es cambiar la estructura de poder? Y es lo que Ratcliffe dice. Si nos referimos simplemente a asesinar al líder supremo, probablemente podamos hacerlo. Y claro, y aquí entra el dilema. ¿Se puede matar a un presidente? Y aquí el asesor legal de la Casa Blanca, el señor Warrington, afirmó que se trataba de una opción legalmente permisible, considerando cómo los funcionarios estadounidenses habían concebido el plan y lo habían presentado al presidente. No ofreció una opinión personal, pero bueno, cuando le empezaron a preguntar a él, no como técnico, sino como persona, él dijo que tenía un amigo, infante de marina, que había muerto en un ataque iraní, posiblemente en el ataque al pabellón de marines en Beirut. Y sigue la discusión, sigue, todo esto sigue, hasta que se sale de la reunión y a bordo del Air Force One, 22 minutos antes de la fecha límite del general Kane, el señor Trump dice lo siguiente: la operación Furia Épica está aprobada, no se permiten abortos, buena suerte. Y comienza lo que ya estamos viviendo de la guerra en Irán. Por lo tanto, habéis observado o escuchado cómo es el plan según el New York Times y yo creo que ahora vamos a ver otra noticia del New York Times de los 5
objetivos. Claro, estos 5 objetivos son vitales, porque una guerra solo se sabe si se gana o se pierde cuando se saben los objetivos. Primero, aniquilar la industria de misiles de Irán. Bueno, ahí podemos decir que sus fábricas han sido arrasadas, según Pete Hegges y según los informes del Pentágono. Sin duda, el número de misiles que salen de Irán han disminuido a lo largo de la guerra. Y bueno, hay informes, según Carl, el problema en que incluso reduciendo el lanzamiento de misiles en un 90% aún queda un 10%. Bueno, todavía queda capacidad porque tenían muchos. Si Irán necesita componentes provenientes de lugares como China, los iraníes han estado construyendo su infraestructura de misiles desde la década de 1980, creando una poderosa industria que, según él, ha sido aniquilada. Por lo tanto, primer objetivo, bien, logrado. Segundo objetivo, según el New York Times, aniquilar la armada iraní. Podemos decir que la armada iraní, que eran unos 150 barcos, fue totalmente dañada, pero nos queda la mitad de lanchas rápidas, entre 3.000 y 5.000 eran las lanchas rápidas, dicen que la mitad destruida. También fueron destruidos parte de las minas navales, pero claro, si quedan 100 y sirven para cerrar el estrecho de Hormuz, podemos decir que objetivo semi-conseguido, ¿no? Yo tenía aquí una valoración más clara. Aniquilar la armada iraní. Aquí. Vale. Pues victoria táctica sin control estratégico. Básicamente lograron eliminar gran parte de la armada de superficie, pero no los misiles y los drones y no todas las minas. Y aunque solo sean 5 minas las que quedan, valen para generar el miedo a los barcos. Y los barcos no van a navegar y por lo tanto el estrecho de Hormuz va a seguir estando cerrado, como estamos viendo ahora mismo en pleno alto el fuego. Tercer objetivo, garantizar que los grupos terroristas afines a Irán en Oriente Medio ya no puedan atacar a las fuerzas estadounidenses. Por ahora, no, porque en Irak las fuerzas de chiitas siguen atacando y, por lo tanto, yo, desde mi punto de vista, ese objetivo, por ahora, no está cumplido. Se eliminó parte de las fuerzas Quds que ayudaban a estas milicias, pero no se logró el objetivo. Impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Pues aquí nos vamos ante lo mismo. Irán conserva uranio enriquecido, sigue siendo objeto de negociación y su control no está garantizado. Bueno, pues podemos decir que no puede desarrollarlo ahora mismo, pero sigue teniendo la capacidad. Importante. No puede enriquecer más uranio, posiblemente. Lo tiene oculto o taponado en una gran montaña que no puede extraer, porque si lo extrae se rompe el alto el fuego. Y Trump advirtió que todos sus satélites están vigilando las montañas para que no se saque o se desentierre el uranio enriquecido. Por lo tanto, este objetivo podemos que está casi conseguido. Impulsar un cambio de régimen. Bueno, aquí, como ya vimos, ese cambio de régimen no era el objetivo que creyese factible ni la CIA ni nadie de los que estaban allí estadounidenses. Y por tanto, cambiamos a las personas, cambiamos los mandos, pero el régimen sigue. ¿Hay una división interna dentro de los iraníes? Pues por ahora no del todo. Por lo tanto, el régimen sigue. Y viendo esto, pues parece que Estados Unidos no gana por goleada, pero tampoco pierde. ¿Por qué? Porque la guerra no acabó. Ahora estamos viendo un alto el fuego. En este alto el fuego, si Trump consigue el programa nuclear, el programa de misiles y consigue abrir este estrecho de Hormuz, ya ganó. Porque esto, de facto, implicaría un cambio de régimen. El cambio de régimen que aceptase esto no estaría bien visto por los más fanáticos de Irán. Y esto, desde mi punto de vista, sería lograr el cambio de régimen, sin cambiar las personas, como dijo Ratcliffe.
Yo creo que esto es importante. Es decir, estos objetivos. Pero claro, Irán ¿cuándo gana? Irán gana como cuando gana Ucrania, cuando logra que su adversario no consiga sus fines políticos. Mientras el estrecho de Hormuz esté cerrado, mientras Irán tenga el uranio y mientras le queden algún misil que lanzar, sigue vivo. Y mientras el régimen esté allí, aunque esté debilitado, sigue ganando. Por lo tanto, tenemos que nadie está ganando, una opción válida. Ahora podéis votar, es muy fácil con este sistema, tenéis que poner el número 1, 2, 3 o 4 en el chat, en cualquier plataforma. Ponéis 1, 2, 3, 4 y el sistema me los contabiliza. A votar, por favor. No os pido mucho. Si os ha gustado este resumen, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros. Y os voy a dejar la encuestita aquí arriba mientras vamos viendo cositas. Bueno, la dejo ahí arriba. Ahí arriba. Vale. Bueno, pues vamos a animaros, votar, que es gratis. Ya que nunca me lográis llenar los objetivos, voy a poner el objetivo, a ver si llegáis a 10 superchat, hombre. Que nunca logré llegar. No pido mucho. ¡Hala! Gracias. Ayer lo puse, solo hubo 3 super thanks e hice el programa igual, porque lo hago solo para justificar un poco estar aquí. Mira, para que veáis lo que es esto de youtuber y todas estas cosas, hay que pagar impuestos, autónomo y todas esas cosas, se pone en contacto una empresa de publicidad para que en mitad de los programas haga publicidad. Y no me gusta la idea. Tampoco quiero cobrar por hacer programas en exclusivo como hacen otros. Y eso que implica que ayudéis al canal haciendo mecenas o haciendo cosas de estas de los superfans. Bueno, vamos a vuestras preguntas. Dejadme si me quedo algo en el tintero. Me quedan muchas cosas, sí. Que está la negociación. Voy a ver si hay alguna novedad, porque estamos aquí hablando y puede que haya ciertas negociaciones. Hay una cosa muy interesante, el papel de China aquí. El papel de China. Según el Wall Street Journal, China presionó significativamente a Irán para que aceptara un alto el fuego con Estados Unidos e Israel, con el fin de obtener capital diplomático con la administración Trump. China espera usar ese crédito diplomático para comenzar a cambiar la política de Estados Unidos hacia la posición de que Taiwán es una provincia separatista que debería reunificarse con el continente. Y todo esto está en juego ahora mismo algo que me parece muy, muy importante. Sabéis que China, el Partido Nacionalista Chino o el Kuomintang, fue el partido, digamos, que fundó Taiwán. Cuando el Kuomintang salió del continente, dio lugar a la República Nacional, ¿no? A la República, digamos, de derechas de China, y eso lo lidera el Kuomintang. Y la representante actual del Kuomintang, que el nombre os lo voy a decir ahora, llegó hoy a Pekín para comenzar un intento de unificación o acercamiento con la China continental. Este Kuomintang es un partido que, aunque os parezca extraño, tiene presencia en el Parlamento Comunista Chino. Es el único partido, junto con el chino, el Kuomintang, que tiene un diputado en el Parlamento. Y esto es llamativo, porque esta mujer, hija de un militar nacionalista que está entre los, digamos, que huyó a Taiwán, hizo una transformación, su nombre es Chen Li-gun, y mutó digamos, de independentista ahora a defensora de la paz con China. Sería interesante, voy a analizar un poco qué hay detrás de ella, ¿no? Y, por ejemplo, básicamente, cuando fue nombrada jefa del Kuomintang en el año 2008, sí, formó parte de aquella delegación. Ascendió rápidamente en el seno del Kuomintang tras una visita a China en el 2008 y posteriormente se convirtió en portavoz del gobierno de Ma Ying-jeou
que es el anterior presidente en la época de 2012-2014. Y se convirtió en vicesecretaria general del Kuomintang en 2018 y parlamentaria del 2020 a 2024. Chen sorprendió a propios y extraños en octubre del año pasado al imponerse en las primarias a la presidencia de su partido con un 50% de votos, superando al principal candidato del establishment, Han Lung-ping, que obtuvo un 35%. Y básicamente esta mujer ahora es la representante del partido de la oposición en Taiwán y visita China. Llamativo. Todo esto en este momento que parece que el mundo se centra en Oriente Medio y que Taiwán puede pasar un poco desapercibido. Aquí esta mujer dice que es la opción entre la guerra y la paz. Básicamente, alguien diría que en esa visita, ¿no? la reclutó el Partido Comunista. Yo no voy a decir que no, ni tampoco voy a decir que sí, porque no tengo pruebas, pero lo más factible es que haya algo de eso. No olvidemos nunca que tampoco podemos olvidar que Taiwán es China. Bueno, todo esto mezclado con todo lo que está pasando con la OTAN, que sería para hacer otro programa, para hablar de la OTAN, de España, de nuestra posibilidad de perder las bases de Rota o de Morón, presencia americana. La base es nuestra, esto es importante, no se va a cerrar Rota, no se va a cerrar Morón, porque son españolas. Se va a perder presencia estadounidense y esto nos puede hacernos preguntar, ¿dónde se van a ir los estadounidenses si se van de Morón y de Rota? No muy lejos, se van a ir a Marruecos. Es el mismo valor estratégico de control del estrecho de Gibraltar, el mismo valor para los vuelos de sus aviones hacia Oriente Medio y un problema geopolítico para España grande, no, grandísimo, que es la pérdida de una posible palanca de presión en un posible enfrentamiento con Marruecos por Ceuta y Melilla. Esperemos que no pase, pero esta vez estamos más cerca que nunca de que se cumpla aquello de OTAN sí, bases fuera. Pero la OTAN sí, más debilitada que nunca por Donald Trump, por su interpretación de lo que es la OTAN. La OTAN no es tu club de seguidores que van detrás de ti a donde vayas. La OTAN es una organización de defensa común de un espacio geográfico que queda excluido Ceuta y Melilla, porque ese espacio geográfico excluye Ceuta y Melilla, y él quiere meter Oriente Medio cuando no está en espacio geográfico y en una guerra que comenzaron y no en una guerra defensiva como indica la OTAN, ¿no? Y esto nos lleva al mundo que estamos viviendo de locura, en la que amenazan con cerrar las bases en Alemania, también en Francia no, porque no tienen, eso es cierto, y veremos qué pasa. También tenemos ahora que Netanyahu expulsa a Pedro Sánchez de esa especie de cumbre por la paz en Gaza, y hay un enfrentamiento directo con España, digamos, diplomático. Vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto, nuestro presidente se va a China en un viaje personal con agenda privada. Esto nos marca, está con un fluorescente marcando temas muy interesantes. Pues vamos a ir a vuestras preguntas. Mira, gracias a los tres a los que estéis apoyando el canal. Gracias, Juanjo, por el apoyo. Gracias, Esther. Paco, trae el sello, último aviso. A ver, mirad el sello, está aquí. Dios. Está aquí el sello. Lo tengo que llevar a Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 24 de abril, Corte Inglés, 7 de la tarde. Estaremos ahí hablando de un mundo convulso y firmando libros también. Hasta parece mal, no ayuda. Gracias, Capela. Gracias, Uña. Muchas gracias. Ayer fuiste uno de los que ayudó al objetivo. Buen trabajo, gracias, José Antonio. Vamos a alguno más y logramos el objetivo. Y así mi mujer no me mata, que eso es importante. Todo esto de la geopolítica es muy importante, pero dice mi mujer, pones eso y nunca lo logras. Ya, pues la verdad,
Va a tener razón la suegra, que nunca logro hacer nada bien. Seguro que os pasa a vosotros y no os gusta que os pase. Vamos a vuestras preguntas, ¿vale? Preguntas. ¿Crees que justo después de la reunión del sábado en Pakistán se acabará la tregua? A ver, yo la verdad no doy un duro por esta tregua. Pero nunca se sabe. Como dijo Ratcliffe, creo que no se puede lograr la caída del régimen, pero quién sabe si se va a lograr. Muchas gracias a Enrique y muchas gracias a Ana Convenio. Paco, ¿no crees que a pesar del músculo militar enseñado por USA está terminado mal la operación Epic Fury? A ver, la operación militar para destruir las capacidades militares, bien. La operación militar para acabar con el régimen de Irán, mal, como ya sabíamos desde el principio. Es decir, cuando lo decíamos nosotros, que era muy difícil, yo personalmente lo veía muy difícil, y sobre todo cuando vi que el pueblo no se levantaba, pues ya dije yo, mira chicos, esto apaga y vámonos. Pero sobre todo, lo que no entendí jamás es no haber tenido en cuenta el cierre del estrecho de Hormuz. Algo que yo ya expliqué en enero, mucho antes de la reunión esta en el Situation Room. Yo expliqué que era la única arma que tenía Irán. La única. Hundir portaaviones no la tenía. Pero cerrar el estrecho sí. Van 8, vamos, que faltan 2. Gracias, Raspasardina. ¿Los americanos venden el gas y el petróleo al precio de mercado? A sus nacionales, sí, les cobran lo mismo, sí. ¿Cayó Estados Unidos en la trampa de Israel? Pues en parte podemos decir que sí. Y lo habíamos hablado, que el que ganaba esta guerra era Israel. Israel, por ejemplo, ahora mismo está dando los últimos golpetazos a Hezbollah, por si acaso en la reunión de hoy se llega a la conclusión de que el alto el fuego afecta a Hezbollah y le está dañando completamente con el ataque de ayer masivo, para que si hay un alto el fuego ya quede en la situación que él considera oportuna, que es muy fuerte, pero es así. ¿Ves más probable que Trump acabe el mandato o que se salve el Oviedo? A ver, el Oviedo tiene que ganar todos los partidos y que todos los demás pierdan, si no recuerdo mal. Y Trump tiene que ganar las midterm, que no haya un impeachment y que no salga nada raro el caso Epstein y que no le dé algo por el camino. Bueno, pues no lo sé, ¿eh? Yo casi prefiero que el Oviedo se mantenga en primera, aunque estadísticamente sea igual. Apuesto por el Oviedo, vamos. Apostamos por el Oviedo. Bueno, y si no, el Oviedo baja a segunda y vuelve a subir el próximo año, antes de que acabe el mandato. Sin petróleo, gas ni materias primas rusas, igual del Golfo, Taiwán en riesgo de acabar en ruinas. ¿Quién puede suministrar petróleo, gas y helio? Fábricas de TSMC construidas en Arizona. Casualidad. Ya. Y TSMC tiene que... A ver, en mi libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, todo esto que acabas de decir, lo explico todo. La importancia de todos esos elementos, ¿vale? Pero Estados Unidos inteligentemente también lo sabe. Y hizo todo esto con tiempo. Fue, creando empresas. Le falta tierras raras, la parte, digamos, del refinado. No lo tiene completo en Estados Unidos, pero sí que está últimamente aumentando su producción interna y trayendo también a países productores, por ejemplo, Venezuela, hacia su lado, ¿no? Por lo tanto, el que gana en este caso pues es Estados Unidos, ¿sí? El pueblo salva campa de la suegra. Pues muy bien, gracias. ¿Logramos el objetivo? Vamos a ver si está logrado el objetivo. Según esto, no, ¿eh? Aquí 5 de 10. A ver,
A ver por aquí, espera, a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, falta uno. Falta uno. Falta uno. Si no, la suegra dice que... Pues vamos ahí. Encuesta, vamos a ver cómo quedó la encuesta. 19 votos nadie, 7 votos Israel, 7 votos Irán y 3 Estados Unidos y Israel. Claramente el que no gana es Estados Unidos junto a Israel. Bueno, pues detengo la encuesta y la oculto también, porque si no, queda un poco extraña ahí. Vale, muchas gracias. Ya tenemos un nuevo miembro. ¿Podemos contar el nuevo miembro como Superfans? Bueno, lo hacemos. Ahí, Jonás, muchas gracias. Y llegamos a 10. Vamos a más preguntas. Nunca entendí por qué USA e Israel siempre dijeron a los manifestantes que no salieran hasta que les avisaran. Y ellos quedaron esperando que les avisaran. Pues sí, básicamente. Yo creo que aquí el problema es que mataron a tanta gente en las revueltas de enero que pocos quedan con ganas de salir, ¿vale? Es decir, esto hay que entenderlo. Algo dijo Trump antes de ayer o hace 3 días de que habían entregado armas a gente y que no las habían usado. Mira, hay una noticia nueva. Dicen aquí que Estados Unidos pedirá durante las negociaciones en Islamabad que Irán libere a los ciudadanos estadounidenses detenidos por el régimen iraní. Dice aquí uno, parece que se felicitan por destruir la imagen de los Estados Unidos. La verdad que... Aquí lo que está diciendo Pedro Sánchez. Para avanzar, habrán escuchado ustedes cuál es el planteamiento de España. Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión coloquial. Y quienes creen que, por cierto, esta decisión es opcional se equivocan. En el mundo en el que estamos, hoy potencias medias, que son las que componen la Unión Europea, solo tenemos una forma de hacernos valer, desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, y es construir una defensa común y asumir juntos nuestras vulnerabilidades, o si no, lo que vamos a hacer es permitir que otros utilicen esas vulnerabilidades y esas debilidades contra nosotros. Habrán escuchado ustedes cuál es el planteamiento de España. Bueno, esto no digo nada porque yo soy un defensor de la Unión Europea y del ejército europeo. Lo tengo en programas, lo tengo explicado en mi libro. Por lo tanto, en este caso coincido con él, pero quiero recordar una cosa muy importante. Si nos metemos a un gasto de un ejército europeo, hay que aumentar el presupuesto en defensa. Hay que hacer presupuestos y mejorar el presupuesto en defensa. Y eso lo comparto con él. Pero importante aumentar el gasto en defensa porque si no, el ejército europeo que venga será la suma de nada. Y yo estoy muy a favor de que Europa tenga su defensa y que sea de la Unión Europea y que los británicos se sumen o vuelvan a unirse a la Unión Europea, donde nunca tenían que haber salido, pero salieron engañados por muchos prorrusos financiados por Rusia, ¿no? Vale, mira. ¿Qué es esto? Resulta que al final los kurdos no mascan vidrio. No, muy tontos no son, ¿no? Verían opciones militares y vieron que a lo mejor no era el momento. O no iban a ganar nada. No sé de cuándo es este vídeo, pero
que es el momento del mayor reseteo de la historia, el fin del orden establecido, el caos, que en mi libro lo explico al final, los que lo leyeron, había varios escenarios y estamos ante el más caótico de los escenarios. Bueno, vamos a un par de preguntas más. Ha llegado a la conclusión de que los judíos israelitas quieren eliminar a Irán, y así como lo quisieron hacer en Alemania con ellos, ¿los crees? No. Quieren que el régimen de los ayatolás no exista, pero no Irán. De hecho, ellos tienen muy buena relación con Reza Pahlavi y ellos hablan de que Irán se una en una alianza con Israel en un futuro, como fue antes. A ver, mucha gente a lo mejor no sabe que la Persia del Shah era la mejor aliada de Estados Unidos y de Israel en la zona. Por eso al revés, hubo ese cambio en contra cuando llegaron los ayatolás. ¿De qué va eso de Trump? Que quiere abandonar Rota y Morón. Sí, lo dijo, está en todos los periódicos, lo dijo a Rutte, y Rutte al llegar a Europa lo comunicó oficialmente que había esa amenaza. A ver si os lo pongo aquí. Bueno, está en todos los periódicos, lo buscáis y ya. ¿Va a tener el líder supremo metido en una cueva para siempre? Yo creo que este hombre está muy mal. Podemos decir muy chungo. No sé si está como hecho de cartón, pero parecido. Los israelíes ayudaron a los ayatolás contra Irak, Campa. Bueno, eso sí. No te voy a decir que no. Porque el enemigo de mis enemigos es mi amigo. Y en aquel momento, Irak era un mayor enemigo que Irán. Irak en su momento, recuerda que tenía esta capacidad de hacer un arma nuclear, que fue atacado por los propios israelíes. Pero no significa que fuesen amigos, Eran enemigos los dos de Irak. A mí más pena me da el Líbano, ¿no? Y a mí también. A mí el Líbano me da mucha pena porque es un país secuestrado por Hezbollah y incapaz de quitárselo de encima. No es capaz. Ni ahora, ni aunque lo debiliten mucho, porque está tan metido en el tuétano del país. Y hay que recordar que el Líbano tuvo una gran limpieza de cristianos. No es el Líbano de los años 80, lo que estamos hablando a día de hoy. Es otro país con menos diversidad religioso-cultural. Buenas tardes. ¿No te parece que Trump está haciendo el ridículo con tanto cambio de opinión? Yo creo que una persona no tiene que cambiar de opinión. Tiene que ser un paisano. El problema es que los políticos no pasa nada que cambien de opinión. Es que es normal, es una maduración personal. Lo vivimos todo el día con la hemeroteca. Dicen una cosa, le muestras la hemeroteca a un político y te dice, no, es que evolucioné mi pensamiento. Es así. Vamos a ver cómo evoluciona todo. Espero que os haya gustado el programa. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir, suscribiros. Y recordaros también que si os gusta la historia, está el canal Bellum Artis Historia Militar. Y estamos organizando un viaje este verano a Normandía. Si logramos un grupo interesante, iremos a ver todas las playas del desembarco, acompañados de un amigo, que es nuestro guía, David Díaz Cabo. Todo está en Grupeando Tour. Entráis en la página de Grupeando Tour, buscáis el viaje Normandía memorable, veis las condiciones, media pensión, avión hasta París, autobuses, 5 museos incluidos, la compañía de un servidor y sobre todo la guía de David. Y si ponéis el código Bellum Artis 26, tenéis 100 euros de descuento, que está muy bien y nos da casi para comer los días de bocadillos, porque no va a haber tiempo de tantas cosas que hay que ver. Y recordaros también eso, que estaré en Santander el día 23 de abril, que es jueves, el viernes en Santiago de Compostela, los 2 veces en el Corte Inglés, a las 7 de la tarde más o menos estaré por allí. Y en Santiago de Compostela daré una charla sobre el mundo convulso.
Y después, el 8 de mayo, en Gijón, en el Corte Inglés, también daré una presentación y una charla sobre este mundo que nos ha tocado vivir. Espero que los que no hayan ido o quieran volver a una presentación de Bellum Artis en Gijón, que se unan. Pues gracias a todos y nos vemos otro día más aquí en Bellum Artis, Historia Militar y Actualidad Militar.